Buenas tardes para todos y bienvenidos. Gracias en primer lugar por acompañarnos esta tarde en nuestro segundo evento, webinar que bueno, esperemos hacer uno cada mes por lo menos este año. Darle las gracias en primer lugar a nuestro patrocinante el día de hoy, Laboratorio Scalox, que de verdad que han sido consecuentes con nosotros, y por supuesto a la empresa que siempre nos ha acompañado desde hace muchos años, en especial a nosotros. Y dar la bienvenida a el doctor Igor Moore, cardiólogo, que es presidente de la Sociedad de Hipertensión y que siempre nos ha acompañado, al igual que el doctor José Andrés, en estos eventos. Igor va a acompañarme esta tarde en calidad de coordinador y moderador para las conferencias. Y sin perder más tiempo, lo que vamos a discutir esta tarde es un tema que está bastante en boga en los últimos años, en especial por su asociación con eventos cardiovasculares como es la apnea del sueño. No hay una jornada o simposio, un congreso en donde se trabaje o donde se hable sobre hipertensión arterial o sobre el área cardiovascular que no tenga este tema o no se discuta de alguna manera el papel que juega la apnea del sueño en el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y de inmediato paso a presentar a la doctora Dolores Moreno, que también nos ha acompañado en varias conferencias anteriores, y que es neumonólogo clínico egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, además profesora asociada de la Cátedra de Patología General y Fisiopatología. Lo más importante, que creo que es a lo que viene aquí, es que tiene más de 20 años de experiencia en el trabajo tanto de investigación como clínico de manejo y diagnóstico de apnea del sueño. Damos la bienvenida a la doctora Dolores Moreno para que ella nos hable de precisamente cómo hacemos el diagnóstico y cómo hacemos el manejo del paciente con apnea del sueño para iniciar este servicio. Adelante, Dolores. Gracias, Egle, siempre complacida y darle las gracias por la confianza en invitarme a hablar de este tema que me apasiona y para mí es realmente un placer compartir con ustedes. Bien, como ya lo mencionó Egle, yo les voy a conversar sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de la apnea obstructiva del sueño. Disculpen. Ok. Bien. La apnea obstructiva del sueño, se estima que la prevalencia de la enfermedad está aproximadamente entre un 6 a un 13% en la población adulta. Si tenemos alguna aproximación, y en los países de Latinoamérica se han hecho aproximaciones de la prevalencia de la enfermedad simplemente con algunas características clínicas como es ronquido, somnolencia diurna y apneas observadas en una población mayor de 40 años donde participó Venezuela, se calculó la prevalencia fue entre un 4.6% en hombres y 2.7% en las mujeres, en los cuales se estimaba que había algún trastorno de tipo apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño se ha asociado con enfermedades cardiovasculares, obesidad, enfermedades metabólicas, complicaciones postoperatorias, accidentes de tránsito, disminución de la calidad de vida, todo lo cual genera una carga importante para los servicios de salud pública y un aumento en la morbimortalidad de los pacientes. De aquí sacamos que la apnea obstructiva del sueño per se lleva a una serie de complicaciones que altera de una manera importante lo que es la mortalidad y la morbilidad en los pacientes, con unas comorbilidades realmente importantes, y creo que las cardiovasculares son las más significativas y las más frecuentes.
Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hará cuestión de unos 50 años, unos 50 y casi 60 años, es cuando se establece el procedimiento diagnóstico gold estándar para realizar el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, que es la polisomnografía nocturna vigilada en laboratorios de sueño. Y forma lo que es la referencia cuando hablamos de diagnósticos de certeza para apnea obstructiva del sueño. Pero siempre viene la pregunta, y siempre lo hemos discutido, creo que con el doctor Octavio siempre me dice, Dolores, ¿no hay una manera más fácil de poder hacer ese diagnóstico, de podernos aproximar más fácil a lo que es el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño? Hablando un poquito de lo que es la polisomnografía, de lo que es ese estudio con el cual hacemos el diagnóstico, es un estudio bastante complejo en el cual se monitorizan bajo condiciones supervisadas de un laboratorio de sueño la actividad cerebral, la actividad muscular, los movimientos de tórax y abdomen, la entrada y salida de flujo de aire nasal o bucal, ronquidos, saturación de oxígeno, actividad eléctrica cardíaca y movimientos al dormir. Son más de 16 señales que contemplan lo que es la polisomnografía. Y por supuesto, en esto, para la prueba estándar es supervisada. Hay un técnico cardiopulmonar, hay una persona especializada, bien puede ser un enfermero especialista en trastornos de sueño, bien puede ser un médico que esté supervisando esa noche de estudio. Pero no solo es la polisomnografía la prueba que tenemos para hacer el diagnóstico, también existen poligrafías donde se monitorizan menos señales que se pueden hacer de manera ambulatoria y por supuesto en casa del paciente. ¿Cuáles son esas alternativas a la polisomnografía convencional? Hay instrumentos de predicción clínica, instrumentos en los cuales nosotros podemos aplicar cuestionarios que nos van a aproximar y nos van a decir qué probabilidad hay que estos pacientes tengan apnea obstructiva del sueño. Y están los estudios simplificados con monitores portátiles que, como les dije, pueden ser en el hospital y en el domicilio. Y generalmente no son supervisados, lo que hace que tenga unas ciertas ventajas que luego vamos a explicar. Dentro de las herramientas para el diagnóstico de apnea del sueño, que son instrumentos de predicción clínica, que generalmente son cuestionarios autoadministrados, tenemos el cuestionario de Berlín, en el cual a través de una serie de preguntas se va a explorar sobre los hábitos de sueño de estos pacientes que tienen sospecha o con no sospecha que puedan tener apnea obstructiva del sueño, características de sueño, qué comorbilidades tiene, y algunos datos antropométricos como es peso, talla, circunferencia de cuello u abdominal. Dentro de la escala de Epworth, que es otra de estos instrumentos de predicción clínica, tenemos que es la escala de somnolencia diurna. Si bien es somnolencia y no evalúa per se lo que es apnea obstructiva del sueño, sabemos que los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, uno de los síntomas primordiales de los cuales ellos tienen es la somnolencia diurna, que fue lo que llevó a que fuese estudiada la apnea obstructiva del sueño como un problema de salud pública, porque eran los accidentes de tránsito, los accidentes laborales dados por la somnolencia, lo que hizo a las grandes empresas aseguradoras ver más allá de lo que estaba pasando, y uno de los grandes problemas era que estos pacientes tenían apnea obstructiva de sueño. La escala de Pittsburgh nos da una idea, ellas investigan sobre lo que es la calidad de sueño, cuántas horas durmió, qué tipo de sueño tuvo, si el sueño fue reparador o no. Este es otro instrumento que nos permite predecir si estos pacientes tienen la patología. Stockman también tiene que ver con, de manera integral, lo que son los trastornos ventilatorios de sueño y la calidad de sueño. Entonces sí existen una serie de aproximaciones de tipo instrumental que se pueden aplicar y son escalas autoadministradas. Dentro de los que son los monitores para medir apnea obstructiva de sueño, cuando se dicen monitores tipo 1, este es el polisomnograma grande, el que tiene todas las señales, el que tiene las 16 señales. Ya cuando vamos, monitor tipo 2, 3, 4, son los que tienen menos señales y esos son los que pueden ser simplificados, los que se pueden hacer en casa o en el hospital, sin necesidad
que existe una persona supervisada. Cuando se revisan los estudios en los cuales se han comparado estos cuestionarios que son autoadministrados en cuanto a el índice de acnea y hipopnea, que es lo que nos arrojaría el estudio ya sistemático de la polisomnografía, porque el índice de acnea y hipopnea del sueño es el que nos da la severidad de la enfermedad. De 5 a 15 es leve, de 15 a 30 eventos por hora de sueño es moderado y de 30 y más es severo. Si ese índice aumenta por supuesto la especificidad de estos cuestionarios. El problema son aquellos pacientes que uno no lo termina de definir, o que son muy leves o que son moderados. Entonces en este momento el instrumento deja de ser menos sensible y menos específico. Esto lo podemos ver en las diferentes escalas y ha sido perfectamente estudiado. Cuando comparamos los diferentes tipos de monitores en comparación con lo que sería el polisomnograma completo, allí tenemos que también exactamente sucede lo mismo, en la medida de que la patología tiene mayor severidad, la sensibilidad y la especificidad aumentan. Siguen siendo un problema, son aquellos pacientes que tienen índices menores, que son leves o que son moderados. Simplemente esta lámina es para mencionarles lo que ya les había dicho, que el monitor tipo 1 tiene más de 16 señales, que el monitor 2 tiene entre 7 señales o menos, y el monitor 4 es el que tiene 4 señales, y el 3 tiene 4 señales y el 4 tiene de 1 a 3. Cuando le digo señales es que, por ejemplo, el monitor tipo 2 tiene electromiograma, podemos medir actividad muscular durante el sueño, movimientos de tórax y abdomen, flujo de aire nasal, saturación de oxígeno, y con esos parámetros se puede tener los índices de acnea e hipopnea para, primero, saber si tiene la patología, y segundo, establecer la severidad de la enfermedad. Y como siempre, estamos tratando de simplificar, de poder llegar y poder hacer un diagnóstico más fluido. Siempre se ha tratado de comparar lo que son los polisomnogramas con los monitores portátiles. ¿Y cuáles son las ventajas de los monitores portátiles? Que se reducen los costos, que hay reducción del tiempo de espera, que el paciente, desde que pide la cita hasta que se le puede hacer ese estudio, el paciente duerme en su propia cama, y para eso el paciente le favorece, va a dormir lo más fisiológico posible, porque ya ir a un laboratorio de sueño, eso tiene ciertas implicaciones. Pero ¿cuáles son los inconvenientes de estos estudios que son simplificados, por decirlo así? Tienen menor calidad de registro, no se registran los estadios de sueño, se infravaloran el trastorno respiratorio, o sea, el índice de acnea e hipopnea, y hay mayor variabilidad de los resultados. Sin embargo, es una alternativa que se tiene, que ya vamos a ver cuál es el algoritmo que se sigue y en qué pacientes son tributarios de realizar estudios simplificados. Cuando evaluamos el grado de satisfacción que tiene el paciente cuando se hace un estudio de polisomnografía versus un estudio de poligrafía, por supuesto, en el estudio de poligrafía él tiene un mayor grado de satisfacción porque, como les mencioné, duerme en su casa, está bajo sus condiciones habituales de sueño, mientras que en el laboratorio hay algo que nosotros llamamos el efecto de la primera noche. El paciente va a dormir, pero va a dormir en un sitio extraño, con unas características diferentes, y eso puede de alguna manera alterar lo que son la estructura del sueño, los diferentes estadios por los cuales el paciente va a pasar, y por lo tanto nosotros debemos de tener eso en mente cuando interpretamos los estudios, que en las condiciones de polisomnografía quizás su estructura del sueño varía, pero es por eso, y eso está perfectamente tipificado, ya nosotros lo tenemos contemplado a la hora de hacer la interpretación del estudio. Cuando correlacionamos lo que es el índice de acnea y hipopnea con la saturación de oxígeno de una polisomnografía versus una poligrafía, vemos que la correlación de este índice, independientemente si es polisomnografía o poligrafía, tiene una correlación
casi de 1, de 0.9. Lo que sí no se correlaciona de manera tan perfecta es los niveles de saturación de oxígeno, cuánto está por debajo de 90%. Entonces, bueno, eso trae cierta variabilidad de los resultados, que ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, como les digo, sigue siendo una herramienta útil a la hora de hacer el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño de una manera simplificada. ¿Y cuáles son esas guías para uno poder decir qué paciente va a un estudio simplificado o quién va a la polisomnografía? Luego que se hicieron los estudios, que se han hecho grandes estudios para saber las virtudes, las bondades o los problemas que tendrían los pacientes cuando se hace un estudio simplificado, primero hay que caracterizar qué probabilidad tiene ese paciente de tener apnea obstructiva del sueño con clínica, con los instrumentos ya mencionados anteriormente, y dependiendo si tiene baja probabilidad o alta probabilidad, irá a una polisomnografía o irá a una poligrafía. Luce extraño lo que les voy a decir, que va a una polisomnografía aquel paciente que tiene baja probabilidad de apnea obstructiva del sueño. Hay alguna sospecha, pero no se cumple todos los criterios como para decir que es una apnea obstructiva clásica. Él va a una polisomnografía porque es un procedimiento más exhaustivo donde se miden más señales y nos va a permitir de verdad dilucidar si es una apnea obstructiva del sueño. El paciente que tiene alta probabilidad al hacer una poligrafía, por supuesto va a ser mucho más fácil que podamos hacer el diagnóstico, podamos tipificarlo y de ahí decir qué severidad tiene. Cuando nosotros sabemos qué severidad tiene, en ese momento podemos tamizar, podemos saber qué tratamiento va a recibir ese sujeto y si es necesario se tiene que realizar un estudio completo. ¿Por qué? Porque allí tenemos que titular el soporte ventilatorio no invasivo. Otra de las desventajas que tienen los estudios que no son completos es que como no son supervisados, no se le puede colocar la prueba terapéutica la misma noche, porque generalmente cuando se hacen condiciones de laboratorio, se hace estudio de noche partida. Las primeras 4 horas de sueño son para hacer el diagnóstico. Las próximas 4 horas de sueño son para colocar el soporte ventilatorio no invasivo y titular con qué presión ese paciente se le corrige ese trastorno ventilatorio. Entonces, como aquí está, tenemos probabilidad baja de tener el síndrome, probabilidad media y probabilidad alta. Generalmente los de probabilidad baja tienen indicación de hacer una polisomnografía completa. Si a ellos, ¿qué síntomas son los que nosotros preguntamos generalmente cuando estamos explorando sueño? Si roncan, si hay apneas observadas, si hay o no somnolencia. Si nada más tiene ronquidos y apneas observadas, pero no hay somnolencia, él tiene probabilidad baja. Y si la poligrafía da negativa, a ese sujeto o la polisomnografía se le indica higiene de sueño y bajar de peso, si hay un aumento en el índice de masa corporal. Los de probabilidad media, cuando es probabilidad media, que presenten ronquidos, que presenten apneas observadas, y en la escala de, porque es la escala de somnolencia, estén entre 12 y 15. Y o tengan índice de masa corporal mayor de 30, no con morbilidad cardiovascular. Este es probabilidad media. Si la prueba de poligrafía da positiva, a este paciente hay que hacerle una evaluación terapéutica, porque los que tienen ya un síndrome de apnea obstructiva del sueño, bien sea leve, moderada o severa, con comorbilidad, si tiene comorbilidad cardiovascular, esos pacientes van a evaluación terapéutica. Como sin van a evaluación terapéutica y por supuesto los de probabilidad alta son los que tienen ronquidos, apneas observadas, la escala de somnolencia aumentada, un índice de masa corporal mayor de 30 y tienen la comorbilidad cardiovascular. Todo esto siempre ha llevado, siempre que hay ya consecuencias cardiovasculares, hay que tratar la apnea obstructiva del sueño. Si es un leve con patología cardiovascular, hay que tratar la apnea obstructiva del sueño. No es que, cuando les digo tratar, bueno, hay una serie de medidas que las vamos a hablar posteriormente, que son las medidas higiénicas, esas se las vamos a recomendar a todos, pero el sujeto que tiene comorbilidad cardiovascular son tributarios del uso de soporte ventilatorio no invasivo.
¿Y cuáles son las realidades para apnea obstructiva del sueño, en la realidad en cuanto al diagnóstico y el tratamiento? La prevalencia de la apnea obstructiva del sueño es muy alta. El conocimiento de la apnea obstructiva del sueño y sus complicaciones ha aumentado y ha hecho que tenga una gran demanda la realización de estos estudios, pero los laboratorios no son suficientes. Hay grandes demoras, no solo en nuestro país, sino esto es en el mundo, para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Tiene un alto costo, la polisomnografía, por supuesto, es hospitalaria y es supervisada, tiene un alto costo, y los pacientes con enfermedades cardiovasculares, metabólicas, condiciones quirúrgicas, tienen alta prevalencia de apneas del sueño que no han sido diagnosticadas, y por lo tanto el curso de la enfermedad se hace más complicado. Esta segunda parte de la presentación, a mí me pidieron que hablara de tratamiento, pero traté de hacerlo de una manera más práctica. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros cuando nos llega el paciente al laboratorio? Nosotros hacemos el estudio y luego damos un diagnóstico y damos unas sugerencias terapéuticas. Y eso va a depender de lo que arroje, por supuesto, el estudio de la polisomnografía cuando se hace un estudio completo. Generalmente, ¿cómo sale el informe? El informe sale, enumeramos todas esas variables que hemos medido para hacer el diagnóstico y luego desglosamos qué latencia de sueño tuvo, cuánto tiempo demoró en dormirse el sujeto, cuál fue la eficiencia de sueño, qué estadios de sueño alcanzó el paciente, porque no es lo mismo que haga eventos en estadios superficiales a estadios profundos, las consecuencias fisiopatológicas pueden ser diferentes, cómo estuvo la saturación de oxígeno previo a la colocación del soporte ventilatorio no invasivo, cuál fue el valor promedio y cuál fue el valor mínimo, y se hace el cálculo del índice de apnea obstructiva del sueño, que es el que nos va a dar primero el diagnóstico. Si es mayor de 5 es patológico, si está entre 5 y 15 es leve, si está entre 15 y 30 es moderado, si es mayor de 30 es severo. Y eso lo vamos desglosando, qué tipos de evento hizo ese sujeto. Si hizo eventos centrales, a veces la presencia de eventos centrales quiere decir, y mucho está asociado a que hay un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular descompensada. Puede ser que esté en insuficiencia cardíaca y eso hace que haga eventos centrales, que haga respiración de tipo periódica. Si hay más apneas obstructivas, el trastorno es más de lo que es el cierre de la pared de la vía aérea. Primero la producción de ronquido y posteriormente el cese completo de la ventilación. Y si hay hipopnea. ¿Cuándo se define una hipopnea? Cuando no cesa completamente la ventilación, pero hay una disminución de lo que es el volumen corriente de más del 50%. Y todo esto también para nosotros es muy importante, cuánto duran esos eventos. Para que sea considerado un evento patológico tiene que durar más de 10 segundos. Y es impresionante cuando hay pacientes que dejan hasta de respirar 25 segundos por cada evento de apnea que realizan durante el sueño. Como les mencioné, hacemos el estudio en dos partes. Una parte, la que les acabo de hablar, que es la diagnóstica, y después de las 4 horas diagnósticas hacemos la parte terapéutica donde probamos el soporte ventilatorio no invasivo, que es presión positiva continua en la vía aérea, tanto en inspiración como expiración. Ese es el tratamiento clásico, el CPAP. Sin embargo, hay diferentes soportes ventilatorios y vamos a hablar algo corto de eso, pero lo vamos a mencionar. Les continúo con el estudio. Tenemos que en la segunda parte, que es la parte de la colocación del soporte, también se mide la latencia, la eficiencia que hubo, cómo cambia la distribución de los estadios de sueño, cómo estuvo la saturación de oxígeno. Fíjense que anteriormente el paciente estaba por debajo de 90, luego que colocamos el soporte llegó a tener una saturación promedio de 91 y el índice de apnea y hipopnea logrado fue 2.6. Logramos estar en valores prácticamente, o sea, menores de 5, que son valores normales. Y la duración de los eventos también fue menor, o sea, la duración en tiempo de los eventos. Después que nosotros hacemos todo eso, nosotros sacamos las conclusiones. Este era un sujeto que tenía más de 80 eventos por hora de sueño, por supuesto, era un sujeto severo,
es un sujeto que le colocamos soporte ventilatorio no invasivo y en ocasiones no solo tenemos que colocar soporte ventilatorio no invasivo, sino oxígeno suplementario para poder corregir los niveles de oxígeno. Este paciente era un paciente complicado, hubo que colocarle no solo el CPAP, hubo que colocarle un tipo de ventilación mecánica no invasiva que se llama binivel o BiPAP, en el cual en la inspiración tenemos una presión superior y en expiración tenemos una presión inferior, con la finalidad de que exista un diferencial de presión para que exista un mayor flujo de aire y pueda llegar y pueda romper la obstrucción que hay en la vía aérea. De esta manera, nosotros logramos en este sujeto poder bajar el índice de apnea y hipopnea a niveles normales. Pero lo que no se pudo lograr con él es corregir con solamente la parte mecánica la saturación de oxígeno y hubo que colocarle oxígeno suplementario a 4 litros a través de esa máscara de soporte ventilatorio no invasivo. Luego que hacemos estas medidas que son de tipo mecánica y la colocación de oxígeno, se le dan todas las demás indicaciones de las que son las medidas higiénicas de sueño, que son medidas higiénicas de sueño, que el paciente debe dormir en un lugar confortable, que debe tener una luz adecuada, que sea oscura, que la temperatura de la habitación no sea muy fría ni muy cálida, que tenga rutinas de sueño, que no debe de ver televisión en el cuarto. Se le dan todas las que son las pautas de buena higiene del sueño para que las cumplan. Se deben de evitar los medicamentos supresores del sistema nervioso central porque aumentan los eventos ventilatorios de sueño y de esa manera es el abordaje terapéutico que nosotros hacemos a nuestros pacientes. Entonces no hay una receta mágica, no hay un tipo de ventilación estándar, sino que tiene que ser evaluado de acuerdo a cada paciente. Hay que individualizar el paciente. Hay los clásicos responden a soporte más como es el CPAP, que solamente da una presión positiva tanto en inspiración como en expiración y logramos corregir ese trastorno, logramos corregir que el paciente haga menos eventos. Hay sujetos que no, hay pacientes en los cuales tenemos que probar otras modalidades ventilatorias, como el caso que yo les traje a presentar esta tarde. Creo que de esta manera aprovechamos un poquito más lo que es el tratamiento en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y por supuesto, el control con el médico tratante. Esta es una patología que es multidisciplinaria. Tenemos que trabajar en conjunto con el cardiólogo, con el endocrino. ¿Por qué? Con el neurólogo, porque tiene muchas aristas y son muchos los problemas que trae el padecer apnea obstructiva del sueño y puede ser un círculo vicioso entre patologías. Y en una oportunidad ustedes me invitaron a dar una conferencia, el doctor Octavio me dijo que colocara un título que fuese novedoso y lo colocamos como el gran enemigo frecuente, grave y oculto, la apnea obstructiva del sueño. Gracias por la invitación. Gracias, Dolores. De verdad que creo que fue bien clara la conferencia y creo que logró el objetivo. Hay algunas preguntas por allí. Gracias. Más creo que de conocimiento de nosotros con relación a las preguntas. Bueno, Igor. Igor. Quedé muy satisfecho y impresionado con la conferencia de la doctora Moreno. Cada vez que la escucho, digo que no sé nada, pero me provoca seguir estudiando al respecto, ¿verdad? Y salen muchas cosas en la mente, imagínate. Estaba aquí esas neuronas trabajando en potencia porque lo que ella habla pues, es el día a día, la apnea del sueño. Y bueno, ya Carlos va a hablar de la insuficiencia cardíaca, que son dos cosas que son demasiado prevalentes y comparten la misma población, los mismos problemas. Bueno, ahí se pierde de vista el problema ya visto como cardiólogo, ¿no? Bueno, me toca presentar al siguiente conferencista, ¿verdad?
que en el orden pues está el doctor José Andrés Octavio. Para mí es un honor esta tarde presentarlo. José Andrés siempre ha sido una pieza muy importante en la Sociedad Venezolana de Hipertensión y también en la Sociedad Venezolana de Cardiología, por sus múltiples facetas, sobre todo que es un líder en este tema de la hipertensión arterial. Tiene muchos alumnos, tiene muchos seguidores. Bueno, falta muchas palabras para decir. Sin embargo, le voy a resumir, pues José Andrés, él es cardiólogo con una maestría en cardiología por la Universidad Central de Venezuela. Hizo su curso de medicina en la Universidad de Bolonia, que también a él le trae muchos recuerdos, y a mí me llamó mucho la impresión, porque desde que escuché a José Andrés hablar de Bolonia, me interesé por esa ciudad y vale la pena después tenerla en cuenta. Bueno, es investigador clínico, profesor universitario, ha tenido muchos premios también en el área, y bueno, vamos a escucharlo pues en el tema de la hipertensión arterial, en la parte de la hipertensión nocturna y su relación con la apnea obstructiva del sueño. Con ustedes entonces, pues, José Andrés Octavio. Bien, estaba agradeciendo al laboratorio Carlos CBK y a mis compañeros que tanto tiempo hemos venido trabajando en estas cosas y en muchas otras, y nos ha alegrado verdaderamente este año de pandemia estas cosas. Si no sé qué hubiéramos hecho sin toda esta cantidad de presentaciones, nos hubiéramos muerto del aburrimiento. Afortunadamente, pues, hemos tenido esta vía de escape y creo que hemos contribuido a la enseñanza médica hasta más que antes, porque ahora nos ven con mucho más frecuencia que lo que nos veían antes. En esta vamos a hacer una discusión sobre apnea del sueño, que ya la doctora pues nos demostró cuáles son las diferentes posibilidades que hay en relación con este asunto. Yo creo que muchas de las preguntas que van a aparecer al final van a ser dirigidas más bien a ella, porque ¿qué hacemos con este problema? Es un hecho muy importante. Lo que vamos a discutir ahora es algo que hemos discutido ya unas cuantas veces en algunos seminarios, que es la relación que existe entre la hipertensión arterial y la apnea del sueño. Bien. Yo voy a dedicar unos momentos a este asunto, porque es clave en lo de lo que hace la apnea del sueño sobre este parámetro que vamos a hablar aquí. Este es un registro de 24 horas de presión arterial, y este sujeto tiene una hipertensión arterial que está presente durante el día y durante la noche, porque se ve que la cantidad de valores que tiene por encima de 140 son todos estos, ¿no? Pero además de eso, debe haber una caída de presión durante la noche o DIP, y una presión nocturna de una cierta magnitud. En este caso tenemos una caída muy pequeña de la presión durante la noche, o sea, ausencia de caída o lo que se llama no dipping, e hipertensión arterial nocturna. Están las dos cosas. ¿Por qué son interesantes estas dos cosas? Por muchas razones, pero fundamentalmente porque es muy frecuente que esta condición de ausencia de caída en la presión en la noche, hipertensión nocturna, se ve mucho en los pacientes renales, en los pacientes diabéticos y en los pacientes con apnea del sueño, aunque también se ve en los pacientes hipertensos esenciales. ¿Por qué es tan importante eso? Porque estas condiciones están asociadas a daño de órganos y eventos cardiovasculares. De tal manera que no hay que perder nunca de vista estos factores aquí. Esto es hipertensión, pero además es sin caída nocturna y con presión arterial nocturna por encima de los valores normales. Bueno, este sujeto lo he mostrado ya en una serie de revisiones y seminarios que hemos hecho. Este es un clásico sujeto que tiene apnea del sueño. Bueno, ya está aquí, está dormido. Es un sujeto obeso, un hombre de 50, 60 años. La ingesta alcohólica ayuda en estas circunstancias, y como mencionó la doctora Dolores Moreno, estos sujetos tienen somnolencia diurna y tienen disminución de la concentración, y eso es una parte bien importante de la apnea obstructiva del sueño. Las cifras que mostró la doctora me dejaron impresionado, casi no me provoca ni mostrar esta, donde hay 15 millones de personas en Estados Unidos
tienen apnea del sueño, sino que hemos una cifra en nuestro continente de algo así como 2 o 3% de los varones de más de 40, 50 años tienen apnea del sueño. Eso parece muchísimo, sobre todo si es apnea severa, que son las que tienen consecuencias graves. De tal manera que esto es un asunto bien serio, y es serio por todas estas consecuencias. Algunas las mencionó la doctora. Se asocia también a arritmia, a síndrome metabólico, diabetes, hiperlipidemia, daño de órganos y función autonómica. Nosotros vamos a ocuparnos en esta presentación de la relación con la hipertensión arterial, básicamente. Fíjense que en este estudio, las personas que tienen apnea del sueño, se demostró que la mitad de los sujetos tenían hipertensión, un 30% habían tenido síndromes coronarios agudos, 25% de esta población de pacientes con apnea del sueño tenía insuficiencia cardíaca y un 60% había tenido ictus. Fíjense la relación que existe entre todas estas cosas. ¿Por qué existe esa relación? Porque la apnea tiene un efecto importante sobre el sistema cardiovascular, provoca cambios estructurales y funcionales, y se suma entonces a los factores de riesgo clásicos, que son la edad, el sexo, los lípidos, la hipertensión, tabaco, diabetes, etc. Entonces, encima de todos estos factores de riesgo aparece esta entidad que, como sabemos, produce y llega a unos desenlaces muy importantes: infarto de miocardio, ictus, muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca, fundamentalmente a través de su relación con la hipertensión. De tal manera que la cosa es bien seria, es bien frecuente y es bien seria. Muy brevemente, porque ya la doctora lo mencionó, lo que ocurre en su forma más sencilla es que la obstrucción de la vía aérea, hay una disminución del flujo de aire, a un aumento del esfuerzo respiratorio y se produce desaturación e hipoxia, aumento de la actividad simpática con aumento de la presión arterial y frecuencia, se interrumpe el sueño y aparece somnolencia nocturna. Bueno, este es un clásico paciente que tiene apnea del sueño. Como se ve aquí en la parte de abajo, la saturación no se ve porque la pantallita esta aquí abajo no me lo deja ver, pero este sujeto tiene una caída de la saturación de oxígeno periódica y muy frecuente, como vamos a ver en esta parte ampliada. Vemos como la saturación de oxígeno cae, en este caso hasta 60%, y cada caída de la saturación, en este caso extremo, se acompaña de elevaciones de la presión arterial que llegan hasta 200, 250 con cada caída de presión, de saturación de oxígeno. Entonces, fíjense qué relación tan clara y tan franca y tan evidente existe entre la desaturación y la presión arterial elevada. Y esto ocurre por una secuencia de eventos que existe. La hipoxia y la hipercapnia nocturna producen una alteración de la sensibilidad del reflejo baroreceptor, con lo cual la variabilidad de la frecuencia disminuye, pero la de la presión aumenta. Se produce una activación, y esto me interesa enfatizarlo, del sistema renina-angiotensina. La mayor actividad de los quimioreceptores eleva la actividad simpática, y estos dos puntos son clave porque son los que se relacionan con la elevación de la presión arterial, con la no caída de la presión, o sea, el no hiper, y con la hipertensión nocturna. Y todo esto, por supuesto, produce todos los eventos que ya hemos ido mencionando. La subida de la presión solamente es ya un aumento de la poscarga del corazón, que produce cardiopatía hipertensiva, que produce hipertrofia ventricular, aumento del tamaño de las aurículas, arritmias, eventos cardiovasculares, etc. De tal manera que es una secuencia de eventos que se produce y que lleva a los individuos a esta situación. Este es un ejemplo que yo he mostrado muchas veces porque es muy claro. Aquí vemos lo que ocurre en una población de sujetos normales con un registro de presión arterial de las 24 horas, donde se observa una caída muy evidente de presión arterial durante la noche, tanto la sistólica como la diastólica. Pero cuando se compararon con individuos con apnea obstructiva, se observa que el efecto más importante es la disminución de la caída nocturna en esta población. Entonces, apnea obstructiva del sueño significa prácticamente disminución de la caída de la presión durante la noche, eventualmente hipertensión nocturna e hipertensión general. Fíjense lo que ocurre en este estudio de seguimiento de la población durante unos cuantos años. Como todos sabemos, a medida que pasan los años,
las personas nos vamos volviendo cada vez más hipertensas. O sea, el avanzar de la edad hace subir la presión arterial progresivamente. Y a lo largo de 15 años, la presión arterial va subiendo como está esta línea aquí. Y aquí tenemos, pues, a los 15 años, una incidencia acumulativa de presión que ya anda en los lados del 50%. Pero si se le suma esto, la presencia de apnea obstructiva del sueño, si es leve, ya tenemos un aumento de la incidencia de presión, de hipertensión. Si es moderada, es todavía mayor. Pero si hay una apnea obstructiva del sueño severa, ya a los 15 años, el 80% de las personas tienen hipertensión arterial. De tal manera que hay una relación bien clara que es imposible negarla y no aceptarla y no tomarla en cuenta. Incluso, ya la doctora mencionó que la manera de medir la severidad de una apnea obstructiva del sueño es midiendo el índice de apnea y hipopnea, que es lo que está relatado aquí. Y vemos que en este estudio de 4 años de seguimiento, mientras más severa es la apnea obstructiva, pues mayor es la presencia de aparición de hipertensión arterial en solamente 4 años de seguimiento. Fíjense que hay una diferencia entre este, que no tiene ningún signo de apnea, ningún dato de apnea del sueño, contra este que tiene una severa apnea del sueño a lo largo durante solamente 4 años. Esto lo quise agregar porque me pareció un estudio bien interesante. Este es un estudio de un grupo italiano de la Universidad de Milano, que hizo este metaanálisis y se observa que en general los pacientes que tienen apnea del sueño tienen tendencia a tener hipertrofia ventricular izquierda. No necesariamente con una hipertensión claramente muy elevada, sino más o menos severas hipertensiones se relacionan con hipertrofia ventricular izquierda. Claro que está relacionado con la hipertensión, pero el solo hecho de la apnea obstructiva del sueño, este estudio sugiere que ya es algo que se suma a la aparición de hipertrofia ventricular izquierda en los pacientes. Un punto muy importante es este problema de la hipertensión resistente. Hipertensión resistente, como sabemos, vamos a decirlo de la forma más sencilla, es la que no responde con las medidas habituales al tratamiento. Resistente se habla cuando no responde a 3 drogas y refractaria cuando no responde a 5 drogas. En este estudio brasilero se observa que en los individuos calificados como resistentes, cuando se analizan y se encuentra que tienen una hipertensión secundaria, esa hipertensión secundaria en el 64% está relacionada con apnea del sueño, mucho más que cualquiera de las otras causas de hipertensión secundaria que son las que están aquí. Por supuesto que hay un grupo de hipertensos resistentes que son hipertensos primarios, pero fíjense lo frecuente que es esto. De hecho, en las guías europeas en los últimos tiempos se ha incluido como causa muy importante de hipertensión resistente a la hipertensión secundaria, y dentro de estas causas está metida como un factor muy importante la apnea del sueño. De manera que la cosa es importante no solamente porque produce hipertensión, sino porque produce hipertensión resistente o refractaria. Como se observa en esta misma lámina. Aquí en esta lámina de esta misma guía, la apnea obstructiva del sueño es la más frecuente de las causas de hipertensión secundaria. Entonces, los pacientes con hipertensión arterial deben ser, y esto ya la doctora lo mencionó, deben ser interrogados para establecer la sospecha de apnea del sueño. Y yo le comento muchas veces a los estudiantes que yo hace 10 años a ningún hipertenso le preguntaba si roncaba. Ahora se lo pregunto a todos. Y se debe hacer siempre. ¿Usted ronca? A todo el mundo se le debe preguntar, pero si es hipertenso con mayor razón, particularmente si son pacientes que tienen otros factores de sospecha, como obesidad, cuello corto, roncan, o los familiares dicen que tienen interrupciones de la respiración. Esto es particularmente verdad en los pacientes que tienen hipertensión refractaria. Ahí sí es que hay que insistir muchísimo en averiguar si no estamos enfrente de un paciente que tiene apnea del sueño, porque entonces aquí tendríamos que corregir todos los factores de la hipertensión, más ver cómo hacemos con la apnea del sueño. Y tenemos que entrarle a las maneras como se trata la apnea del sueño, que ya será motivo más bien de alguna otra discusión. Yo no voy a mencionar esto mucho, ya la doctora insistió, estas son
algunos de los test más usados que se utilizan para sospechar apnea del sueño. Un test de somnolencia, que es el EPOR y un test de puntaje de dos o tres de estos factores ya hace una sospecha muy grande de apnea del sueño. Y fíjense que como la relación es tan clara y se han hecho tan evidente que las dos entidades tienen mucho que ver, hasta se han elaborado unos algoritmos para el manejo de la hipertensión arterial en conjunto con la apnea del sueño. Y aquí tenemos este algoritmo. Tenemos primero, ¿cuál es la probabilidad de una persona de que tenga apnea del sueño? ¿Es alta o es baja? Si la probabilidad de apnea del sueño es alta, nos toca ver si la persona está hipertenso, normotenso o incluso si está con una presión arterial de la que nosotros llamamos normal alta. Y los norteamericanos ya llaman hipertenso. En todo caso, estos pacientes con esta probabilidad alta se requiere que se haga un monitoreo de presión arterial y obviamente que se haga una polisomnografía para hacer el diagnóstico y llevar al tratamiento. Pero cuando la probabilidad de que tenga una apnea obstructiva es más baja, de todas maneras hay que fijarse en la presión arterial, porque si los sujetos tienen una presión arterial que está en el límite superior de lo normal, o es lo que llaman prehipertenso o presión normal alta, a estos pacientes hay que estudiarlo, porque pudiera tratarse de pacientes que tienen hipertensión nocturna o que no tienen caída nocturna, y en ese caso tendrían indicado una polisomnografía para llegar al diagnóstico de apnea del sueño. De manera que es una condición que hay que sospecharla y buscarla para poder encontrarla. Bueno, repitiendo un poco lo que dije antes, el manejo de la apnea obstructiva del sueño asociada a hipertensión tiene, por otra parte, el componente común, que son estos factores, que son los cambios del estilo de vida. Está una terapia farmacológica asociada a la hipertensión, obviamente, y hay una terapia específica para la apnea del sueño, que fue en parte lo que mencionó la doctora. Hay diferentes dispositivos. Yo no voy a entrar en esto de los dispositivos. La doctora sabe mucho más que nosotros y nos explicó ya esto. Lo que sí quiero es mostrar qué resulta de la utilización de estos dispositivos CPAP sobre la presión arterial o sobre la hipertensión arterial. Entonces, yo sé que la doctora Moreno se va a poner roja, pero a mí no importa que se ponga roja porque yo lo voy a mencionar de todas maneras. Este estudio, que fue el primer estudio que se hizo en Venezuela, que yo sepa, y creo que en pocas partes del mundo se había hecho, un estudio donde se analizó el comportamiento de la presión arterial en las 24 horas en pacientes con apnea del sueño y luego de colocarles un dispositivo de CPAP. En este caso se ve muy claramente que durante la noche la presión arterial que se mantenía alta en el individuo, al colocarle el sistema de CPAP, la presión arterial bajó durante la noche. Un estudio muy lindo y yo siempre le doy crédito a la doctora y le doy crédito a la universidad y a la cátedra de fisiopatología nuestra, porque este estudio fue realizado allí. A pesar de eso, muchas guías todavía ponen duda que cuán importante puede ser. Incluso en esta guía, que es más o menos reciente, se hablaba de que la posibilidad de que el CPAP reduzca la presión arterial no está tan clara y no está tan establecida. Bueno, esta guía tiene 3 años ya. Pero vamos a meternos un poquito y brevemente en este terreno que nos importa mucho. Este es un estudio, es verdad que es un estudio solamente de 16 pacientes, pero en él se analizó el efecto del CPAP sobre la presión arterial en sujetos que tenían apnea obstructiva del sueño. La diferencia entre sin el CPAP y con el CPAP es bien evidente, tanto para la presión de 24 horas, para la presión incluso de la del día y sobre todo la más evidente durante la noche, tanto para la sistólica como para la diastólica. Fíjense que la diferencia en el caso de la presión del día, el CPAP no hace tanto como hace en la noche, lo cual por lo demás se entiende, es lógico. Si el CPAP se coloca durante la noche, ahí es donde tiene más efecto, es lógico que se note más el efecto aquí. Lo cual no quiere decir que la utilización, la apnea obstructiva del sueño no produzca hipertensión arterial también durante el día. Eso es importante decirlo. Bueno, este es un estudio un poco más reciente en el cual se comparó la presión arterial de individuos que
recibían tratamiento convencional para la presión arterial, individuos a los cuales se le aplicó CPAP, todos eran individuos con apnea obstructiva del sueño. Bueno, lo que se ve muy claramente aquí es que los pacientes con CPAP se les redujo la presión arterial en forma muy clara, tanto la sistólica como la diastólica, particularmente la presión durante las horas nocturnas y las 24 horas. En cambio, comparado con los sujetos que no tenían equipo de CPAP, en ellos no hubo cambios en la presión arterial. Fíjense que los cambios no son tan, la magnitud de los cambios no son tan grandes. Lo que son es consistente. O sea, baja solamente 6 milímetros de mercurio. Sí, pero a eso se suma que el paciente recibe medicación antihipertensiva. Entonces, 6 por el CPAP y 7 por los beta bloqueantes y 5 más por los IECA, pues se logra que el paciente se controle la presión arterial. De manera que la cosa puede ser bien importante. Esto es una cosa un poquito más completa, porque el estudio anterior fue un seguimiento de 3 meses, pero a estos sujetos se les siguió el comportamiento de su presión arterial durante 59 meses y se observó que se mantenía la caída de presión durante la noche en los individuos que se les colocaba un CPAP, y esa caída fue generalmente significativa. De tal manera, este estudio salió publicado en el Journal of Hypertension, por eso es que no tengo demasiado detalle de este mes. O sea, que es un estudio que está bien nuevecito y es bien importante porque es un seguimiento a muy largo plazo, son muchos años, 59 meses. Bueno, yo sé que esta lámina no se ve muy bien, pero yo voy a, no pude hacerla mejor, pero yo voy a recordar aquí que cuando se compara en este metaanálisis los sujetos con CPAP, el efecto del CPAP sobre la presión arterial, está muy claro que la presión tiende a ser más baja en los sujetos que se les pone CPAP, como se ve en este promedio que está aquí. Pero lo que más me interesa enfatizar en esta lámina es que los sujetos que tienen más de 30 episodios de apnea y hipopnea, o sea, los más severamente enfermos, son los que muestran un resultado mejor. Los jóvenes son los que muestran un resultado mejor y los que tienen la presión controlada son los que muestran un resultado mejor de la aplicación del CPAP. De tal manera que por lo menos en este estudio, que son 7.000 pacientes, que son muchos, 7.000 pacientes con apnea obstructiva del sueño, son muchos, el efecto del CPAP es mucho más evidente en los más jóvenes, en las presiones arteriales que están más controladas y en las apneas obstructivas más severas. No solo, sino que algunos estudios han mostrado que en la medida en que el número de horas que se deja el CPAP puesto durante la noche es mayor, la caída de la presión arterial es mucho mayor. Si uno coloca el CPAP, por ejemplo, en este caso, 1 hora o 2, bueno, prácticamente no pasa nada. Pero a medida que va aumentando el número de horas hasta llegar a 7 horas, se observa una caída de la presión mucho más significativa y mucho más importante. De tal manera que no solamente hay que poner el CPAP de acuerdo con esto, sino que el CPAP debe ponerse un número de horas razonable y no un saludo a la bandera solamente de ponerle un par de horas. Bien, mientras más horas de CPAP, mayor reducción de la presión arterial. Entonces, para insistir otra vez en lo mismo, aquí tenemos una situación de hipertensión que se hace el tratamiento que hay que hacer con terapia farmacológica, con algunos aspectos que creo que se van a mencionar en la conferencia siguiente, aparte de la terapia específica de la apnea del sueño. Yo esta lámina la quiero mostrar porque es muy impactante. Este es el seguimiento de unas personas durante 2 años. Y se analizó la presencia, aparición de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Cualquiera de estas curvas están relacionadas con los sujetos control, o sea, los sanos, los que roncan, que están por aquí también, los que tienen una apnea obstructiva del sueño leve o moderada, y estos son los individuos que tienen una apnea obstructiva severa y no tienen CPAP. Fíjense la diferencia tan grande en la cantidad de eventos cardiovasculares, de manera que la apnea obstructiva del sueño, particularmente en su forma severa, mata y enferma. De tal manera que esto es una cosa que no quisiera que el público se lo llevara. No que lo llevara para su casa, que se lo llevara para su cabeza y lo tenga en su cabeza. En conclusiones, la hipertensión arterial entonces está claramente asociada con la apnea obstructiva, particularmente en los obesos. Ella favorece la aparición de hipertensión arterial
nocturna obviamente, con poca caída de presión en la noche o incluso de 24 horas. La obesidad debe llevar a evaluar la posibilidad de apnea del sueño, particularmente si alguien tiene hipertensión resistente o nocturna. Hay que hacer un interrogatorio exhaustivo de los pacientes para sospecharlas, como ya insistió la doctora, y el manejo debe incluir una exploración de presión de 24 horas generalmente. Esta condición requiere, como ya dijo la doctora Moreno, de un manejo multidisciplinario. Bueno, yo quiero terminar esta presentación, ya lo hice hace 15 días y lo voy a seguir haciendo todo este año, porque nuestra Universidad Central cumple este año 300 años. Y esos 300 años, yo no recuerdo, a lo mejor en la Guerra Federal pasó algo así, pero no recuerdo haber oído que la universidad estuviera nunca metida en una crisis tan severa y en una situación tan grave como la que tenemos ahora. No solamente nuestra Universidad Central, sino las otras universidades públicas. Si no se hace un esfuerzo importante, reunidos autoridades universitarias, profesores, estudiantes, sencillamente, y las cosas siguen por el camino que están yendo, sencillamente nuestras universidades van a morir. Muchas gracias. Gracias, José Andrés. Yo agregaría a eso que acabas de decir también a los egresados universitarios, que podemos hacer lo que se puede hacer. Totalmente de acuerdo contigo. Y de verdad, excelente conferencia. Teníamos unas cuantas preguntas, pero ya fueron prácticamente completadas ahí. Vamos a ver con qué seguir. Continuamos con el doctor Carlos Delgado. Carlos es, además de amigo y forma parte de la Sociedad de Hipertensión, de la Junta Directiva, es cardiólogo e internista, es presidente de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca, jefe de la Unidad de Cardiología del Servicio Médico de la Universidad de Carabobo, tiene un fellowship en cardiología en el Centro Médico Mount Sinai de Miami, Estados Unidos. Es miembro, como dije ya, de la directiva actual de la Sociedad Venezolana de Hipertensión y miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología y de la directiva del capítulo de Estado Carabobo. Además, es miembro asociado de la Sociedad Europea de Cardiología. Carlos va a comentarnos sobre la asociación que puede haber y cómo podemos tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y apnea del sueño. Gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación. Es todo tuyo, es público. Gracias, Egle. Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a los organizadores del evento, a la Sociedad Venezolana de Hipertensión, en especial a ti, a Egle, al doctor Igor Mor y a todos los componentes de esta jornada. Y sobre todo también dar las gracias a nuestra gran audiencia que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Porque, oye, estamos maravillados en que día a día estos webinars están llegando a todas partes de Venezuela, inclusive están rompiendo las barreras como tal. Los conferencistas que me prevalecieron, estoy muy agradecido porque prácticamente me abrieron bastante el campo a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Quiere decir que se abre un panorama bien importante en relación a lo que es la apnea del sueño y sus implicaciones como tal. Tenemos que saber que hoy en día es una realidad que estamos viviendo y que propiamente la enfermedad y las consecuencias de una apnea del sueño son desconocidas por gran parte de la población y a su vez inclusive del gremio médico, tanto médicos en formación como especialistas. Bueno, como les decía anteriormente, pues tenemos que saber que hoy en día el hecho de hablar de enfermedad de insuficiencia cardíaca es un problema que representa por sí solo la insuficiencia cardíaca gran porcentaje de pacientes que se ven afectados. Recuerden que la insuficiencia cardíaca como que es el camino final que muchas entidades cardiovasculares van a terminar en eso y que es nuestro deber como gremio médico tratar de evitar que nuestros pacientes lleguen a ese resultado. ¿Cuál es el impacto del paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, todos sabemos que es uno de los motivos más frecuentes de hospitalización en todos nuestros centros de salud. Tanto en hospitales como medios privados, representa un gran problema de salud pública.
Y no debemos olvidar que la insuficiencia cardíaca, a pesar de que se puede presentar inclusive a pocos años de vida de cada uno de nuestra población, es una prevalencia que regularmente se perfila con edad dependiente. ¿Qué quiere decir? A mayor edad que tengan nuestros pacientes, mayor van a ser las incidencias de insuficiencia cardíaca. Se acompaña de un deterioro físico, funcional, social y mental. No hablemos todas las alteraciones cognitivas y afectivas que pueda traer tanto para el paciente como para el entorno familiar. Y por supuesto, la tasa de mortalidad a mayor escala, a mayor grado de afectación por insuficiencia cardíaca, se ve afectado en nuestros pacientes y crece más la mortalidad, se puede decir que puede llegar hasta un 50%. Y no olvidemos también toda la parte económica que representa tener un paciente con insuficiencia cardíaca, tanto para el Estado como para los familiares que tienen este tipo de problemas. Entonces tenemos la contraparte y exposición, pues. La apnea del sueño. Como decían los anteriores expositores, los felicito a ambos, ¿verdad? Pero el problema esencial es que gran parte de nuestra población la padece y la mayoría desconocen de sus consecuencias. Y cuando hablo de la mayoría, vuelvo a incluir nuevamente al gremio médico porque es una afectación que está sucediendo y muchos especialistas inclusive no saben en relación de cuáles son las consecuencias cardiovasculares o no se han limitado o se han limitado a investigar realmente si nuestros pacientes están cursando con apnea del sueño. Ahora, ¿qué tenemos? Debemos ver que la apnea del sueño está relacionada con problemas cardiovasculares, como lo dijo el doctor Octavio, en relación a la misma hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca, pero también trae problemas neurológicos, calidad de vida del paciente, alteraciones a nivel de la esfera psiquiátrica. Es decir, se ha afectado por muchas realmente afectaciones a nivel integral de nuestro paciente y nosotros, o dependiendo de cuál sea la especialidad que está viendo nuestro paciente, no podemos dejar de preguntarnos si nuestro paciente tiene algún tipo de afectación en relación a la apnea del sueño. El riesgo relativo de apnea del sueño con las afectaciones cardiovasculares ya ha sido documentado de hace décadas, pues con entidades cardiovasculares como la hipertensión, la misma insuficiencia cardíaca, que es el tema que vamos a hablar hoy en día, arritmias cardíacas, accidentes cerebrovasculares. Y no podemos olvidar también la parte de los accidentes que pueden producir a nivel de la afectación del paciente, como sobre todo los accidentes de tránsito o accidentes en el área de trabajo como tal, por este tipo de patología no identificada o muchas veces no diagnosticada en una forma precoz. Ahora, ¿qué tenemos con apnea del sueño e insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca y los trastornos respiratorios durante el sueño presentan una relación muy estrecha y una alta prevalencia en la población general. Y es muy frecuente que nuestros pacientes estén usando ambas entidades. Es decir, tenemos dos entidades clínicas que van a perjudicar a nuestro paciente. De hecho, muchos estudios epidemiológicos y fisiopatológicos han indicado o han registrado que puede haber una relación muy estrecha, causal, entre dichos trastornos y el desarrollo de per se de la insuficiencia cardíaca. Es decir, pudiera ser un factor, la apnea del sueño, como un factor predictor para que el paciente pueda llegar a una insuficiencia cardíaca, o si el paciente ya tenía insuficiencia cardíaca y la apnea no identificada, no va a ayudar a alterar o la progresión la va a acelerar en relación a todo el efecto de toro que representa un paciente con insuficiencia cardíaca. Este gráfico me gusta comenzando cuando hablamos de apnea del sueño porque suceden principalmente cambios hemodinámicos en el corazón del paciente con apnea del sueño. Como pueden ver, del lado izquierdo de la lámina tenemos un corazón normal, un paciente que no tiene ningún problema de alteraciones del sueño, ningún problema de alteraciones en la esfera de apnea del sueño. Es decir, el flujo de oxígeno a nuestra cavidad torácica es completamente normal y la fisiología regulatoria del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y las presiones intratorácicas son completamente normales. Ahora, cuando tenemos un grado de apnea del sueño donde se obstruye el paso del oxígeno a nuestro organismo, al tórax, pues se van produciendo unos cambios hemodinámicos, sobre todo que comienzan en la esfera cardíaca,
donde el ventrículo derecho se ve afectado, afectando a su vez ventrículo izquierdo, y va a hacer con una cascada que la vamos a ver más adelante, todos los cambios hemodinámicos en el endotelio cardiovascular y produciendo una sobre exageración de la presión negativa intratorácica, aumentando el retorno venoso, y aquí se desencadena toda la cascada fisiopatológica que vemos en la apnea del sueño en pacientes que conllevan a una insuficiencia cardíaca. Este gráfico es un poco más objetivo del mismo, donde se identifican los factores por los cuales la apnea obstructiva del sueño aumenta la actividad simpática y disminuye la actividad parasimpática. Estos son dos sistemas que tienen un factor clave en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, como también lo estaba diciendo el doctor Octavio, en conllevar a un paciente o aumentar el riesgo de morbilidad del paciente que ya tenía insuficiencia cardíaca. Los primeros efectos de la obstrucción de aire al organismo por una apnea del sueño, pues por supuesto disminuye la presión de oxígeno y aumenta la presión arterial del CO2, que va a hacer conllevar a los cambios fisiopatológicos, disminuir la estrechez del pulmón y a su vez va a desencadenar la activación de una serie de sensores, como ustedes lo pueden ver, quimioreceptores, va a activar también receptores a nivel del estrechamiento pulmonar y los vasoreceptores. ¿Qué hace eso a su vez a nivel de los sistemas antes mencionados? Aumentamos la actividad del sistema nervioso simpático y disminuimos la acción del sistema nervioso parasimpático, que a su vez, ¿qué hace a nivel del endotelio y del continuum cardiovascular? Vamos a conseguir una vasoconstricción periférica, aumentando los niveles de presión arterial, aumentando la sobrecarga del ventrículo izquierdo y a su vez nos lleva también a afecciones como aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué vamos a tener? Como ustedes pueden ver al final de esta gráfica, vamos a tener el desencadenamiento de eventos cardíacos que debemos evitar, y en este caso insuficiencia cardíaca, es decir, la aparición de una insuficiencia cardíaca o la progresión si ya la tenía. Pero no podemos olvidar que el paciente también es exento a presentar arritmias malignas y aumento, por supuesto, de la tasa de mortalidad de nuestro paciente. Ahora, en la fisiopatología, si tenemos estas dos entidades, es decir, la presencia de trastornos respiratorios durante el sueño con pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos tres premisas fundamentales. Primero, hipoxemia intermitente, activación simpática y, como dije, disminución del sistema parasimpático y aumento de la precarga y poscarga ventricular. Igualmente se activan una serie de mecanismos, tanto inflamatorios, oxidativos y neurohormonales, que como dije, van a estar presentes en la enfermedad cardiovascular, afectando el continuum cardiovascular y a su vez nos van a ayudar que el paciente vaya avanzando en todas nuestras entidades cardiológicas. Vamos a ver más de cerca esto. En la fisiopatología del sistema cardiovascular, como dije anteriormente, en pacientes que presentan apnea del sueño, tenemos una disminución de la presión arterial de oxígeno y el aumento de la presión arterial de CO2. Estos son como que uno de los primeros disparadores que están sucediendo en el mecanismo fisiopatológico de estas dos entidades. Por supuesto, entre otras cosas, vamos a tener una disminución del aporte de oxígeno al miocardio, vamos a tener pues la activación de una serie de quimioreceptores, como dije, la activación sobremarcada del sistema nervioso simpático, vamos a tener también una vasoconstricción a nivel generalizado, aumentando la presión arterial, que a su vez nos va a ayudar a conllevar a una disminución de la presión intratorácica y se desencadena una serie de factores como aumento de la poscarga, disminución de la precarga y aumento de la demanda de oxígeno. A su vez el corazón responde pues con aumentando su frecuencia cardíaca, se disparan una serie de mediadores inflamatorios a nivel del endotelio vascular y con ello tenemos una serie de complicaciones cardiovasculares que nos conlleva a la insuficiencia cardíaca como tal. ¿Qué tenemos entonces? Pacientes como mecanismo fisiopatológico en apnea del sueño e insuficiencia cardíaca, tenemos hipoxemia, hipercapnia, cambios en la presión a nivel intratorácico que a su vez medían la activación exagerada del sistema simpático, vasoconstricción, estrés oxidativo, inflamación, hipercoagulabilidad. Y otra serie de parámetros importantes, sin olvidar los factores de riesgo per se, como son que el paciente sea diabético, tenga obesidad, que van a deteriorar todo el continuum cardiovascular
y va a conllevar a que aumente más el riesgo cardiovascular, aumentando la mortalidad de nuestro paciente. Como dijo el doctor Octavio, pues desencadenan pacientes con mal manejo de la hipertensión arterial, un proceso de aterosclerosis que a su vez nos llevan entidades cardíacas fatales como son accidentes cerebrovasculares o cardiopatía isquémica aguda, arritmias cardíacas, y sin olvidar el tema de hoy, que es la insuficiencia cardíaca. Este estudio me pareció importante traérselo porque habla específicamente del tema que me tocó, pues la apnea obstructiva del sueño e insuficiencia cardíaca. En esta primera gráfica podemos ver el corte de estudios de metaanálisis, donde algunos autores como Ferrier hablan de una prevalencia exageradamente alta, estamos hablando de un 53%, y otros estudios similares, a pesar de que son prevalencias menores, son números que debemos tomar en cuenta porque creemos que no estamos diagnosticando en forma acorde situaciones de apnea de nuestros pacientes cardiovasculares. No olvidemos que la apnea del sueño no va a conllevar solamente a insuficiencia cardíaca. Un riesgo aumentado de la mortalidad, y si lo vemos en esta gráfica, a nivel pulmonar tenemos afectaciones de asma, de inclusive patologías malignas del pulmón como cáncer del pulmón, fibrosis pulmonar, a nivel cardíaco, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, pacientes con insuficiencia cardíaca, problemas de arritmia como fibrilación auricular o enfermedad cardiovascular como tal en nuestro paciente. Y no debemos olvidar que esto también son factores de riesgo para que el paciente que tenga diabetes, problemas bilipidémicos, problemas en nutrición, osteoporosis, pues va a aumentar estos factores conllevando un deterioro de la salud de nuestros pacientes cardiovasculares. Otro estudio donde se habla de la prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño en pacientes con insuficiencia cardíaca, como pueden ver, es bastante alta y está muy relacionada también con la función sistólica que tenemos en cada uno de estos estudios. Muchos estudios se han hecho en relación cuando aparece a la luz pública todo lo que es el efecto de deterioro de la apnea del sueño en cada una de las entidades cardiovasculares, pero si hablamos específicamente de insuficiencia cardíaca, los porcentajes son bastante altos y por ende debemos tomarlo en cuenta para los mismos. Este otro estudio publicado por el grupo canadiense de apnea del sueño en la Journal of American College of Cardiology fue uno de los primeros estudios donde salen muchos editoriales porque dio como unos signos de alarma específicamente en insuficiencia cardíaca. El estudio lo que como hizo sonar la alarma es que los pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían o padecían apnea del sueño tenían un riesgo de muerte 2 veces más alto que aquellos que no tenían trastornos del sueño. Y en los estudios, o el grupo canadiense, lo que quiere enfatizar con este estudio, que diagnosticar en forma muy precoz, en forma temprana, este trastorno, sería fundamental para disminuir la mortalidad de nuestros pacientes y evitar el deterioro del continuum cardiovascular. Lamentándonos mucho, el grupo notifica algo que ya todos nosotros sabemos: pacientes con insuficiencia cardíaca que padecían también apnea no lo sabían, no estaban bien diagnosticados. Y por ende no tratábamos de disminuir, a cargar la fuerza negativa que es un paciente con apnea del sueño, que aumenta más la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Si nosotros hiciéramos un diagnóstico precoz, rápido, de apnea del sueño en estos pacientes, pudiéramos reducir las tasas de mortalidad en estos pacientes. Vamos nuevamente, que esto quiero que quede bien claro. La fisiopatología de apnea del sueño en pacientes con insuficiencia cardíaca. Recuerden que el disparador es disminución de la presión de oxígeno, aumento de la hipercamia, el aumento de la presión del CO2, una serie de elementos fisiopatológicos que van, por supuesto, a traer disminución del aporte de oxígeno, específicamente en el corazón, pero realmente en otros órganos y sistemas, va a causar un síndrome de disfunción endotelial, es decir, todo el endotelio a nivel cardiovascular se va a ver afectado, produciendo pues niveles de hipoxemia importantes, una vasoconstricción generalizada, activación exagerada del sistema simpático y una disminución del sistema parasimpático. ¿Qué tenemos con esto? Vamos a causar una disfunción de nuestros órganos principales, no solamente corazón, riñón, cerebro, sino todo órgano y sistema y sobre todo la vasculatura,
aumento de la sobrecarga de trabajo en el ventrículo derecho, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, y con ello vamos a tener, además de otros elementos, pues establecimiento o una reafectación del paciente si ya tenía la insuficiencia cardíaca. Recuerden que los estudios nos han dicho que hay una asociación bien importante entre estas dos entidades, apnea del sueño e insuficiencia cardíaca, donde la apnea del sueño pudiera ser un disparador, que el paciente que tenga una enfermedad cardiovascular desarrolle insuficiencia cardíaca, o que a su vez, si el paciente ya la tenía, va a aumentar el riesgo cardiovascular de cada uno de nuestros pacientes. Este estudio, publicado por los españoles en la Revista Española de Cardiología en el 2018, nos habla también de lo mismo, apnea obstructiva del sueño y el riesgo cardiovascular en la evidencia de la experiencia de un cardiólogo. ¿Qué quiere decir esto? Es un estudio de revisión bastante amplio y hacen sobre todo mención a este estudio. Sleep Apnea Cardiovascular Endpoint, conocido como SAFE. Hasta ahorita es uno de los estudios más completos para determinar la afectación cardiovascular de la apnea del sueño en nuestros pacientes y de medir o asociar el riesgo de mortalidad cardiovascular en los pacientes que están recibiendo como terapia, como lo mencionaron anteriormente, pues el CPAP, que es aumento de la presión positiva en nuestra vía aérea. Se estudiaron aproximadamente 2.700 pacientes con un síndrome de apnea del sueño de moderada a grave. Se hizo un estudio al autorizado donde pacientes iban a recibir tratamiento convencional o al CPAP para comparar el riesgo de mejoría o no, o disminución o no de la mortalidad. ¿Qué concluyó este estudio? Que esto es bien importante que lo escuchen. No se consiguió reducir la mortalidad con respecto al tratamiento convencional. Es decir, no disminuyó el CPAP, no disminuyó la muerte cardiovascular por infarto a miocardio, por accidentes cerebrovasculares, o reducir el ingreso por angina, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares transitorios. Pero por otro lado, el CPAP pudo demostrar tener una mejoría en relación a la calidad de vida, a la expectativa de tolerancia al tratamiento, al ánimo del paciente, es decir, que sí hubo una mejoría por otro punto de vista, a pesar que los números no demostraron la disminución de la mortalidad. Segundito. Ok, seguimos. ¿Qué más demostró la revisión en la Revista Española de Cardiología? Demostró también que la enfermedad cardiovascular establecida con el CPAP puede disminuir la inflamación sistémica, mejoría hemodinámica, inclusive disminuir la carga arrítmica. No logra reducir las lesiones ateromatosas establecidas o que tenga una capacidad de regenerar el miocardio. Quiere decir, si ya tenemos un daño cardiovascular per se, el CPAP no demostró que eso iba a ser revertido. Detección, ¿qué tratan de ellos llevar el mensaje a la población médica? Que la detección precoz del síndrome de apnea del sueño pudiera evitar repercusiones funcionales cuando el daño estructural ya no está definitivamente consolidado. Como todo, la prevención primaria es lo mejor. Hacer un diagnóstico precoz es lo mejor. ¿Qué mensaje dan a la parte cardiológica, al cardiólogo como tal, inclusive a nuestros residentes que están en formación? Cuando un cardiólogo, un residente, un médico inclusive debe plantearte un posible caso de síndrome de apnea del sueño en nuestros pacientes. Desde el punto de vista práctico, deberíamos incentivar a nuestro cardiólogo que se debe sugerir, se debe pensar en que el paciente cardiovascular tenga algún cuadro de apnea obstructiva del sueño cuando presente dos o más de los siguientes síntomas cardinales. Son concopatía, apneas presenciales o somnolencia o cansancio. De dos de estos tres vamos a tener un diagnóstico que pudiéramos nosotros derivar nuestro paciente cardiovascular a un equipo especializado en apnea del sueño. Este estudio, también importante y recientemente publicado en febrero de este año
de hecho me lo suministró el doctor Octavio, habla de la hipertensión arterial a nivel superior en el control por beta bloqueante, según el Grupo Europeo de Apnea del Sueño. Entre otras cosas, me llamó la atención en relación al tratamiento que se estaban utilizando en nuestros pacientes. ¿Qué concluyeron ellos? Ellos evaluaron una cohorte de pacientes bien importante, qué medicamentos se ven beneficiados en pacientes que están con cuadro cardiovascular, sea hipertensión, sea insuficiencia cardíaca o otras entidades en relación al apnea del sueño. Entre los tratamientos que se favorecieron más teníamos pues que el uso de beta-bloqueantes combinado en forma sola o combinado con un diurético tenían una mejor respuesta en la sobrevida de nuestros pacientes según los autores de esta revisión. Quiere decir que el beta-bloqueante va a ser una droga de elección o va a ser la única droga que vamos a usar en estos pacientes. No, pero debería ser una terapia que debería ser considerada como terapia combinada en pacientes que tengan estos tipos de entidades, es decir, insuficiencia cardíaca, hipertensión con apnea del sueño. ¿Qué más tenemos acá? Ah, que el sistema está lento. Ok. Tenemos otro estudio bien interesante que son los mecanismos y las consecuencias clínicas de una apnea obstructiva del sueño no tratada en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto fue publicado en American College of Cardiology en 2015. Este estudio, para hacerle un extracto, nos habla que los estudios en poblaciones con insuficiencia cardíaca sugieren que la apnea del sueño puede estar presente, como le dije anteriormente, entre un 30 o 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como pueden ver, es un porcentaje, pero bastante alto. La apnea del sueño es reconocida como un importante contribuyente a la progresión de insuficiencia cardíaca y a la mortalidad relacionada con insuficiencia cardíaca. Y en las dos últimas décadas se han surgido una serie de estudios que hablan de la fisiopatología, de cómo de por sí la apnea del sueño puede ser un disparador para insuficiencia cardíaca, para el desarrollo de la misma o empeoramiento de la misma. Factores de riesgo han conseguido en este metaanálisis para desarrollar apnea del sueño en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los más importantes fueron sexo masculino, clase funcional más alta, fracción de erupción reducida, la hipocapnia en vigilia y mayor prevalencia de fibrilación auricular o arritmias ventriculares nocturnas. Igualmente, ellos en sus conclusiones, en sus recomendaciones, dicen que la optimización de la terapia con insuficiencia cardíaca es fundamental. Es decir, una serie de estudios han demostrado que la insuficiencia cardíaca mejora clínicamente cuando la apnea obstructiva del sueño está controlada. La terapia óptima de insuficiencia cardíaca incluye, entre los tratamientos que consiguieron este metaanálisis, diuréticos para reducir la congestión pulmonar, beta bloqueantes para atenuar los efectos de la activación simpática del sistema nervioso, los IECAS como para frenar el efecto deleterio y bloquear las acciones negativas del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y otros pequeños porcentajes de evidencia han reportado estudios que han demostrado la terapia inotópica, inclusive de trasplante cardíaco, que lamentándolo mucho en nuestro país no estamos todavía en las opciones para hacerlo, en casos que no han podido resolver el síndrome de apnea del sueño con pacientes de insuficiencia cardíaca. Como ustedes pueden ver, este tratamiento que está descrito aquí son tratamientos que por sí debe llevar un paciente con insuficiencia cardíaca. El mensaje final que yo les quiero hacer llegar es que a pesar que hemos tocado el tema de apnea del sueño en otros simposios, congresos y ahorita que estamos de moda en simposios de terapia webinar, no está siendo diagnosticada en forma precoz. El paciente que está llegando a apnea del sueño, a los centros especializados en apnea del sueño con los neumonólogos, son pacientes que ya son complicados, son pacientes que tienen la enfermedad muy desarrollada y por decirlo así, oye, sí, tiene criterios para apnea del sueño. Pero el grueso de la población de pacientes con apnea del sueño no están siendo diagnosticados y esto pudiera ser un factor importante a tomar en cuenta para detener el deterioro del continuo cardiovascular en la enfermedad cardíaca, específicamente en el tema que me toca a mí hablar de insuficiencia cardíaca. Entonces las premisas son un diagnóstico precoz, actuar en forma inteligente con la terapéutica que está recomendada
y en pacientes que se nos escapa nuestra mano, pues referirlo a un buen neumonólogo para que inicie o lo estudie bien de su síndrome de apnea del sueño. Pero no debemos dejar de llevar el mensaje que inclusive nuestros residentes sepan cómo diagnosticar a un paciente con apnea del sueño. Me quiero despedir, no sin antes invitarlos que para nuestro 10º Congreso Venezolano de Insuficiencia Cardíaca, todos los que están aquí en la audiencia están totalmente invitados a inscribirse. Por favor, inscríbense en forma precoz, porque va a llegar el momento que no se va a cerrar el cierre del registro. Es del 10 al 12 de marzo del 2021, y quiero que sepan, para los que no lo saben, que este 10º Congreso Venezolano de Insuficiencia Cardíaca es en honor a uno de nuestros invitados, el doctor José Andrés Octavio. Muchas gracias. Está bien, está bien. Bueno, no sé, doctora Gleb, usted dueña de la palabra ahorita. Yo lo único que tengo que decir es, bueno, mil gracias a todos los participantes que aún están allí, que nos acompañaron toda la tarde. Gracias a todos ustedes, a Dolores, a Carlos, que yo sé que está full de trabajo, a ti, Igor, que nunca jamás nos quedas mal, siempre, bueno, nosotros siempre tenemos en la lista. Somos parte del equipo. Somos parte, exactamente. Y a José Andrés ni se diga, José Andrés tendrá su celebración muy pronto. Y a Laboratorios Calox, de verdad, porque Laboratorios Calox desde enero ha estado con nosotros solicitando esto, y para nosotros pues es un honor de verdad tener a todos los patrocinantes que en conjunto con la sociedad estamos pues echando para adelante la parte científica en este país, y yo creo que en el mundo, porque aquí hay gente que está en otras partes en otros países que me están escuchando. Muchísimas gracias también, obviamente, a Mayra, perdón Mayra, que no te había oído, pero yo sé que siempre estás allí, y a Génesis, que es su brazo derecho allí. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima.